costó en una cruz, por mí murió. Nunca sabré cuánto costó en una cruz, por mí murió. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga, pero bien muchote. Estamos en el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 3. Y está muy interesante el estudio de hoy, es algo muy bonito. No tengo mis lentes. Estaba vacía la cosa esta. Por ahí viene. El capítulo 3 de Apocalipsis, estamos en la iglesia de Filadelfia. Gracias, mijo. Y la iglesia de Filadelfia, si usted tal vez no haya estado siguiendo todavía los estudios, pero la iglesia de Filadelfia es la iglesia en la que Jesús no encuentra, digamos, falla. Sí, entonces la iglesia de Filadelfia es la iglesia que va a ser raptada. Y como no sucedió el rapto en el primer siglo, entonces la iglesia de Filadelfia está a punto de ser raptada en cualquier momento. Entonces, usted y yo tenemos que estar bien seguros que pertenecemos a la iglesia de Filadelfia, porque esta es la iglesia que Jesús le prometió ser llevada, ser zafada de la gran tribulación. La gran tribulación es un tiempo en donde Jesús dijo: si no recorto esos días, nadie podía sobrevivirlos. Entonces es importante que nosotros sepamos que nosotros vamos a ser raptados, vamos a ser llevados como novia de rancho, y nos vamos a encontrar con el Señor en el cielo, en las nubes con Él. Sí, es súper hermoso para mí. Miren, les prometo que esta semana, ya desde que empecé el estudio, que fue desde el viernes pasado, he estado pensando y he estado hablando con gentes, y hay gente, se lo prometo, que hay gente que no quiere creer que Dios nos va a raptar antes de la gran tribulación, porque dicen que ellos están listos con su fe y que están dispuestos a morir y que van a probar que que tienen una fe más grande. Y yo digo una cosa, y me llena de ternura, digamos, esta gente. No tengo nada en contra de ellos ni estar hablando mal de ellos, pero si Jesús dice que nosotros no tenemos que pagar por la salvación que nos dio, que Él pagó todo, Él murió en la cruz por nosotros, y así mismo promete a la iglesia de Filadelfia que no va a pasar por la gran tribulación, ¿por qué aferrarnos? O sea, ¿por qué decir no? Es que yo tengo una gran fe. O sea, no tenemos ninguna duda. Entonces tienes que creer lo que Él dice, ¿sí o no? Si quieres probar que tienes una gran fe, entonces tienes que creer lo que Él dice. Y luego lo que Él dice es mucho más bueno de lo que tú quieres hacer. Yo creo que una persona que cree lo que Jesús dice y fuera a la gran tribulación, no tendría ningún problema. ¿No les parece que es así? En una persona, Pedro, cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos en la noche de la última cena, cuando estaba a punto de ser matado el siguiente día, Pedro dijo: si todos te dejan, yo muero por ti. Y Jesús dijo: Pedro, mañana me vas a negar 3 veces. Lo que es de que el que se cree muy bravo y no le quiere creer a Dios, yo voy, es el que menos fe tiene. No está creyendo en lo que Él dice, pues nomás quiere apantallar. Sí, no, suena como crítica a las personas que quieren entrar, pero lo que quiero decir es que tenemos que tener fe en Dios, pues. Si Él dice así y así, aunque se te haga como que asá y asá es mejor, tienes que hacerle así y así. ¿Se entendió? Así y así. Okay, entonces nos vamos. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. El rapto es un tema que me encanta, que los cristianos que tenemos que tener este gozo, porque el Señor lo dijo, pues lo prometió. Él es el que de Él salió, de Él nació a hacer esto, y lo promete pues a una gente. A mí me gusta mucho el requisito que el Señor va a usar. Voy a leerlo, pero el requisito, sí, digamos que estaba todo tranquilo y luego Jesús dijo: porque ustedes hacen esto, yo voy a hacer esto. Y es porque guardaron su palabra. Porque guardaron la palabra de mi paciencia, yo lo libraré de la hora de la prueba. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que el Señor se fija, no lo que tú crees que sea más importante, porque a lo mejor para nosotros es importante las donas, ¿verdad? Y el café, o lucir muy bien, ¿verdad? Pero para Dios es importante que nos aferremos a su palabra, que entendamos la simpleza de la verdad, pues, y nos recojamos, nos escondamos tras la verdad. El Señor quiere eso, y nos tiene que llenar de gozo y de ternura el que el Señor haga tal cosa. Gloria a Dios. A ver, vamos a ver. Tengo un versículo que había apuntado. Es en Primera de Tesalonicenses. Con este versículo vamos a comenzar. Me gustaría que si quiere nomás verlo, a lo mejor lo van a poner en la pantalla. Es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y son los dos versículos últimos del capítulo 4, que son 17 y 18. Dice en el 17, esto es capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, esto es, el Señor va antes de esto decía los que todas las personas que murieron con la esperanza del Mesías, los que creyeron en Jesús como el Salvador, incluyendo todas las personas del Antiguo Testamento y todas las personas hasta que Él venga en el rapto. A eso se le llama el tiempo, la era, la dispensación de la gracia, ¿sí? En donde el Señor promete que te va a salvar, que te va a llevar al cielo porque creas en Él. Entonces, todas las personas que mueren, dice ahí, que duermen en Cristo, ellos ya están con Cristo. No, los que estemos vivos cuando venga el rato, no nos vamos a poder adelantar, pues ellos ya están allí, pero nos vamos a juntar con ellos, junto con Jesús en las nubes. Y esto es lo que dice aquí. Dice otra vez: luego nosotros, sí, los que estemos todavía medios vivos, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, súper claro, raptados, arrebatados, juntamente con ellos, con los que ya estaban allá con Jesús, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Sí, esa es una promesa, es una declaración. El Señor dice que los que guarden su palabra, nos vamos a encontrar con Él y para siempre vamos a estar con Él. Y fíjate cómo termina. Quise poner este último porque el Señor dice pues que esto, ve lo que dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es, cuando alguien esté triste, angustiado, tienes que ir y recordarle: ¿te acuerdas del rapto, mijo? Mija, está bien que estés muy enfermo y está bien que todo esto, y lloro contigo, pero ¿te acuerdas de lo que el Señor prometió? ¿Te acuerdas de que el Señor dijo que con Él nos vamos a presentar en las nubes y para siempre vamos a estar con Él? Alentaos los unos a los otros con esas palabras. Para mí se me hace que es importante indicación, ¿sí? Para los que conocemos la verdad, la simple verdad. Amén. El resumen, digamos, de lo que estudiamos la semana pasada. Acuérdense ustedes que no estamos yendo estamos yendo bien despacito en Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3, versículos 9 y 10, que comenzamos el miércoles. Fuimos profundo, digamos, el versículo 9 y luego el versículo 10, y luego el domingo, que es hoy, vemos qué fue lo que más y nos impactó el miércoles, y lo exponemos el domingo. Estamos ahora todavía del mismo punto, y entonces es el mismo punto que tenemos ahorita, porque es el mismo pasaje. Y decía así: Jesús envía la carta a la iglesia de Filadelfia, se presenta como el santo y el verdadero, les revela que Él es el Dios de la Biblia. Esto es, Jesús cuando les dice: yo soy el santo y el verdadero, no tiene que haber ninguna duda absolutamente de que Jesús está diciendo: yo soy el Dios de la Biblia. Nadie más tiene la verdad absoluta y nadie más es santo.
solamente Dios. Y Él se presenta a la iglesia de Filadelfia, su iglesia obediente, y diciéndole: mijos, yo soy Dios. ¿Okay? Es importantísimo, porque estos entienden eso, pues. Esos de Filadelfia entienden eso. Ellos saben. Ahora Jesús se les presenta de esa forma y les anuncia que tiene la llave que abrió la puerta que nadie cierra. Les dijo primero. Y les explica que es porque saben que Jesús es Dios y su palabra es verdad. Sí, entonces les promete que los va a librar de la hora de la prueba, que es lo que vamos a hablar esta mañana. Vamos a ver, a introducción al día de hoy. Estos judíos eran allí en el lugar en Filadelfia. Había una clase de personas bullies que estaban contra la iglesia que Jesús no le encuentra, digamos que mancha, ¿verdad? Y son los judíos. Pero es curioso porque no podemos generalizar todos los judíos, sino que eran los judíos que rechazaban el evangelio aun cuando ya lo conocían. Esta es la cosa, este es el punto acá. Son apóstatas, que ellos saben de la gracia de Dios. Muchísimos judíos ya se habían convertido a Jesús, aún sacerdotes en este tiempo que se escribió esta carta. Sí, pero había grupitos que se seguían juntando en las sinagogas hablando contra el evangelio de la gracia. Entonces Jesús dice: estos que nacieron en Israel se dicen ser judíos, pero no son mentirosos. Estos judíos eran los que perseguían a la iglesia y rechazaban el evangelio de la gracia. Jesús les llama falsos judíos, mentirosos, que terminan sometidos ante los que Jesús ama. Vamos a descubrir en ese estudio algo que a mí me llenó de tanto gozo, porque hay una cosa, no sé si usted sepa, no quiero pasarme todo el día, pero sí quiero exponer este puntito. La Biblia dice que los que bendicen a Israel serán bendecidos, y los que maldicen a Israel serán maldecidos, pues. Fue una promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Entonces, al pasar el tiempo, sabemos que nos da gozo que hay países, sí, que digamos que están a un lado de Israel, ¿verdad? Como Estados Unidos, gracias a Dios, Él está a favor. Hay otros, más que Guatemala, hay muchos que están a favor de Israel y han puesto, digamos que, en riesgo estar con ellos, ¿verdad? Pero déjale digo una cosita. Cuando Jesús habla de los falsos judíos, sí, está hablando en el Nuevo Testamento. No hay una forma de ser salvos más que a través de Jesús, y eso incluye el Antiguo Testamento también. Entonces, los judíos que esperaban en el Mesías hasta Jesús, ellos son salvos. De Jesús, cuando vino Jesús, se presentó aquí y tomó carne Dios, sí, y luego murió en la cruz por nosotros. Los judíos que le entregan su vida a Jesús, al Mesías, son salvos. Los que no le entreguen su vida a Jesús, después de eso, judíos o no judíos, no pueden ser salvos. Entonces, no es todos los judíos, es los judíos que no quieren la salvación a través de Jesús. Esos son los que Jesús va a hablar, a los que Jesús les dijo en su cara: raza de víboras, a los maestros de la ley judíos, hijos del diablo. Sí, entonces tenemos que estar pensando nosotros, porque no podemos, que ya dije, generalizar. Cuando Jesús se menciona aquí a estos falsos judíos y les llama sinagoga de Satanás, en tu corazón y en tu mente tienes que saber a cuáles está hablando, pues. No puedes decir: oh, es que todos los judíos, o ningún judío. No, es que hay unos. ¿Y cuáles son estos? Los que, igual que los gentiles que no quieren a Cristo, se están yendo por otro lado, no van al cielo, pues. Entonces, ahí ese puntillo. Estos judíos eran los que perseguían a la iglesia y rechazaban el evangelio de la gracia. Jesús les llama falsos judíos. Que terminan sometidos ante Jesús porque encuentran que Jesús ama. Al final, empecé a decir esto porque aquí vamos a descubrir que Jesús le está diciendo a la iglesia de Filadelfia que de esos judíos que los están persiguiendo, un día el Señor dice: van a venir y van a someterse ante ti, ante la iglesia, y van a descubrir que yo te amo. Y me llenó de gozo, como estaba diciendo hace ratito, el descubrir que eso significa que en el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia sea raptada y el Espíritu Santo tome, digamos que, su centro de operaciones en Israel, los judíos van a entender que Jesús es Dios y todo Israel va a venir a la salvación.
en el tiempo que estén vivos. Por eso ellos van a ser los moradores en la tierra. Eso es súper importante que lo entendamos nosotros, porque ese es el plan que Dios tiene. Pues Dios no abandonó su pueblo. Estaba hablando con mi hija y diciendo, pero es que ¿cómo es que Dios tiene este preferido, este pueblo preferido? Pues es Dios el que lo está haciendo, no somos nosotros, ni es una filosofía humana. Dios escogió y le dijo, yo los escogí no porque ustedes sean los más santos, tal vez sean los peores, pero los escogí a ustedes. Y ahí puso su nombre, de ahí salió su Mesías, y ahí está su palabra, sí, ahí está la salvación. Entonces no podemos negar lo que Dios está haciendo, pues. Y Dios dice que va a tratar con su pueblo y que los va a salvar en la angustia de Jacob, que es los 7 años de la gran tribulación, los cuales la iglesia no tiene nada que ver allí. La iglesia estamos ahorita aquí vivos, sufriendo, ahí te va. Más nos vale que estemos sufriendo la palabra. Esto es, que estemos tomando en consideración y estemos dejando de hacer el pecado que nos gusta, porque conocemos la palabra de Dios, la verdad, y caminemos entonces en la verdad. Porque esa es la iglesia. El que se dice, como los judíos, los que se dicen judíos y no lo son. Tristemente hay muchos cristianos que se dicen cristianos, pero que no tienen este gozo, entonces tampoco son. ¿Se agüitan porque digo eso? ¿No? Qué bueno, porque tenemos que enfocarnos en lo que es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Pues si aquí tenemos la magnífica promesa. Jesús dice que librará la tribulación al que tenga fe. Gloria a Dios. Voy a leer otra vez el versículo 9 y 10. Dice, capítulo 3 de Apocalipsis: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Si esto pareciera como que está haciendo rudo el Señor, pero lo que está pasando es que van a venir, van a reconocer que Jesús es Dios. Por eso dice aquí, yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado, porque entonces les va a caer el 20 y van a descubrir que Él es Dios, pues. Sí, y este es el gran misterio de cómo es que todo Israel va a ser salvo, pues porque el Señor les va a quitar la venda. Wow. En el 10 dice, por cuanto has guardado su iglesia a Filadelfia. Sí, ¿por cuál razón les va a dar tan grande recompensa? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si el Señor va a librar a su iglesia, mientras que los que moran en la tierra van a ser probados. Los que no fueron raptados, sí, judíos o no judíos que se quedaron, entonces Dios va a tratar con estos que moran en la tierra, que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Me gustó mucho como lo dijo. Voy a llegar allá, pero ayer Benon Magui le llama la gente que sea salva en la gran tribulación es la iglesia apóstata de este día. Esto es, judíos o no judíos que conocen la verdad y la ignoran. No son salvos. Es la iglesia apóstata, los que conocen la verdad y la ignoran. Glorioso Rey Divino, ayúdanos para entender esto. Ayúdanos, Señor, para que lo captemos y entendamos, aprendamos cuál es el plan que tú tienes para el pueblo judío. Pero ayúdanos a tener esta alegría intensa, porque nosotros recibimos la promesa que le diste a la iglesia de Filadelfia. Nosotros esperamos que vengas cuando quieras, Señor. Ayúdanos para que nos encuentres esperándote, ejerciendo fe, ejerciendo verdad en nuestras vidas, luchando contra nuestra carne, contra los enemigos que tenemos, que es el pecado y las tentaciones. Ayúdanos, Dios, para luchar y vencer en tu nombre, en tu poder, para gloria tuya, en el nombre de Jesús sea. Amén. En este estudio, puse acá, voy a tener mucho cuidado para hablar con claridad solo la verdad de los judíos, porque en este mismo momento nadie puede ser salvo por pertenecer a Israel. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Nadie podemos ser salvos por pertenecer. Digamos que aunque sabemos que el pueblo de Dios es Israel, si las personas que han nacido en Israel pero rechazan a Jesús, ¿serán salvos? No, ese no es el plan. Hay un evangelio y ese evangelio es universal, y eso es: tú crees
Entonces, por fe crees en Jesús, confías en Él y eso te salva y Dios te da por gracia perdón de los pecados y así también vida eterna. Ese es el evangelio para todo mundo. No por nacer en Israel eres salvo, sino solo por fe en Jesús, por la gracia de Dios. Hoy existe una cantidad de judíos incontable que creen en Jesús. Solo estos son salvos. Nos debe llenar de mucha paz porque hay muchísimos, pues. ¿Saben qué? ¿Este estudio es el de la semana pasada o es el de ahora? ¿Ah? La semana pasada, ¿verdad? Sí, me dieron uno que no es. O yo tomé uno que no es. Mira, acá lo tengo. ¿Ya viste? No, tampoco es. Es que más que las fechas van a estar mal. ¿Están todos mal los papeles o qué? A ver, vamos a ver aquí, a ver, un gran problema. ¿Usted cuál tiene, hermano? Tengo el 6, 18, 23. Oh, pues ese que estoy hablando. Apocalipsis, solo la fecha 3, 19, 10. Oh, sí, pero entonces sí es el que está incorrecto, pues. El resumen dice, Dios dice a la iglesia. Ya, es la fecha que está mal, pero sí estábamos bien. Ya, a ver. Ok, ¿no saben qué? Sí, ok, sí estaba mal, pero ya ahora sí, ahí va. Voy a comenzar en donde dice de lo más sobresaliente. Okay. Y los versículos están mal, pero son 9 y 10. Este es el correcto. ¿Está bien, verdad? Si aquí yo entrego, así esta es la cosa, yo entrego y eso yo entrego a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Estamos de ahí de acuerdo? ¿Si tienen ese estudio o no? Ok. O sea, yo entrego un judío nacido, que ya está, y es el mismo punto, ¿verdad? Qué bueno que no fui tan allá en el estudio, pero ahí te va ahora sí. Aquí yo entrego, un judío nacido en Israel no tiene una conexión espiritual con Abraham. Ese es el nuevo, ese es lo que estaba pensando. Un judío nacido en Israel que no tiene conexión con Abraham, ahí te va, no puede ser llamado judío, porque la palabra judío les vino de Judá. Y esta palabra significa alabanza agradecida ante Jehová. Entonces, el judío tiene ese título, judío, significa alabanza agradecida ante Jehová. Entonces, si un judío no está alabando agradecidamente a Dios, entonces no puede ser judío, pues. Yo puse un ejemplo. Dice, si algún judío no da alabanza, que es honra al nombre de Dios, y aún no honra su nombre por agradecimiento a Dios, entonces no puede ser judío. Ese título no le queda, le es ajeno. Y ahí te va algo que dije, ok, ¿cómo lo hago para entender que ese título no queda? Bueno, pues ahí te va. Es como si a una gallina le llamas gato. ¿Eh? O sea, no caza, pues. Es una gallina, oye, es gato. O, ¿a qué los vas a poner un huevo? No le queda el título, no es un gato, es una gallina. Entonces es un judío, si no hace lo que su nombre dice, entonces no es judío. Así de sencillo. Hermano, lo mismo pasa hoy día con las personas que dicen ser cristianos, pero no lo son. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque, como ya dijimos, ya hemos dicho muchas veces, y no lo digo como ofensivo ni nada, pero yo creo que sí tenemos que tener conciencia de esto. Mira, Greg lo dijo chistosamente y dijo, no porque estés en una cochera eres carro. ¿Ya? Entonces, nosotros no porque vengamos a la iglesia perfumados ya somos los que Dios va a raptar. O sea, un cristiano es un Cristo chiquito, es uno como su Señor, es un discípulo del Señor y hace lo que el Señor hace. Sí, tenemos que andar como Jesús anduvo, dice la Biblia. Sí, entonces, si nosotros nos decimos cristianos como esos que se decían judíos, pero no vivimos la fe, sino que andamos
habitualmente en pecados. Tuvimos una clase de discusión, mi hija Génesis y yo, diciendo, entonces quiere decir que una persona que cae en pecado ya no es salvo. Le digo, no, porque la Biblia es bien clara, tenemos que habitar en Cristo. Y si habitamos en el pecado, entonces no se ha entendido nada. Habitar en el pecado es diferente que caer en el pecado, porque caer en pecado, tristemente el hombre cae 1, 2, 100 veces en pecado cada día. Es terrible. Sí, pero el Señor dice que tiene una persona, o nos dice la Biblia que Jesús tiene su sangre haciendo válida su sangre ante el Padre, abogando por nosotros cada día. Es el cristiano que cae en pecado, lo cual va a suceder, corre al trono de gracia todos los días, cada día que cae. Sí, cuando usted y yo caigamos en pecado y ni siquiera risquemos la nariz, entendamos que andamos gerrándole. Cuando caigas en pecado y digas, ay, otra vez, Señor, perdóname, y buscas un lugarcito para orar y esconderte allá, o Señor, aquí no lo vuelvo a hacer, fortaléceme. Sí, ese es el cristiano. ¿Te digas qué fácil la pone el Señor? Sí, Dios no te quita la salvación porque caes, no, ahí está la salvación. Pero si habitas en pecado, si haces concha pecando, entonces andas con un título mal puesto. ¿Se enojan por eso? ¿Se entiende eso? Wow, qué suave que tengan, porque entonces solitos tenemos que checarnos para saber si sí somos o no somos. Amén. Un judío que pertenece a Dios se somete a la palabra de Dios y a la voluntad, y la voluntad de Dios practica, igual que un cristiano. Pues uno de Dios hace lo que Dios dice. Uno que es de Dios es notable ante Dios, y es Dios quien nota si el tal no es de Dios sino del diablo. Sí, al final de cuentas, sí, y yo creo que tenemos que evitar nosotros estar checando a ver si el otro es bueno o es malo, porque nosotros no somos Dios. El que conoce el corazón solamente es Dios. Dice la Biblia que o podemos entender que podemos engañar a toda la gente, pero a Dios no. A Dios no. Entonces es mejor tratar nomás con Dios, pues, porque a gente le podemos, o sea, ustedes pueden pensar que yo soy bien bueno, y a lo mejor no, o a lo mejor ustedes me pueden convencer de que son tan buenos porque vienen tan perfumaditos y peinaditos a la iglesia. Yo digo, todos son santos, pero a lo mejor no, porque el Señor ve su corazón. Entonces es mucho mejor, en vez de decir, aquí tengo mi lista, aquel es salvo, este no, este sí, este no, este no, ¿verdad? En vez de eso, lo cual no nos corresponde, ver nosotros, vernos para acá, vernos para adentro, ¿verdad? Y te la crean o no, tú sabes ese compromiso que tienes con Dios, y tú tienes que vivir santamente, porque el que tiene que saberlo es Dios, pues, y Él sí sabe si eres de Dios o no, ¿verdad? En Juan 8, 39 al 47, y es un buen cacho, pero explica tan perfectamente bien esto. Ve nomás, le dice Jesús a los judíos, ¿okay? Porque esto tenemos que como irlo escalonando, como pasitos de niño chiquito, pero entendiéndolo, sí, como creciendo en esto. Juan 8, 39 al 47. Se respondieron y le dijeron, esto es los fariseos, los judíos, a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús el Señor les dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Oír a Dios? Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús les dice a los judíos rebeldes. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y esto fue una pedrada para Jesús, porque Jesús, sí, no había nacido, pues no tenía papá. Entonces le tiraron una piedra todavía estos malvados a Jesús. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Como hemos dicho, Jesús no vino a existir, no pasó a existir cuando nació acá. Él fue enviado de donde Él estaba, porque Él es Dios.
Entonces Él fue enviado por el Padre con el plan de la eternidad para salvarnos, con la tarea de salvarnos. El Espíritu Santo tiene la tarea de que entendamos eso. Sí, entonces cada una de las personas tiene una misión o tiene una tarea o se encargaron así, se repartieron para que tú y yo seamos salvos, los que no merecemos ser salvos. Entonces, ojalá lo vayamos entendiendo. Los judíos no lo entendían. Ellos decían, pues si nacimos en Israel somos hijos de Abraham. Jesús les dice, no porque seas hijo de Abraham, no porque la sangre diga, es por la fe, es lo que entiendas pues. Dice, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, su Padre. Dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Dice el Señor Jesús, le dice a ellos, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Si no tienes el Espíritu Santo, no puedes entender. Para ti son una locura las cosas espirituales, dice la Biblia, 1 Corintios. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué palabra tan gorda. Sí, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me crees. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecados? Entonces, ¿quién ha visto que yo ande pecando? Jesús les dice a sus enemigos. Imagínate, todos podían decir, oh, yo te vi acá, yo te vi, hiciste esto y este otro. Si cuando hablas con tus amigos como que te hacen de la vista, oh, tú eres muy santo, tú estás muy bien. Pero cuando hablas con tus enemigos y les dices eso, entonces te sacan tus trapitos al sol, ¿sí o no? Y Jesús le dijo a sus enemigos, ¿quién me ha visto hacer algún pecado? Y ellos se quedaron obviamente callados. Todavía Jesús les dice, pues les digo la verdad, ¿por qué nosotros no me crees? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Todo esto para exponer que en la Biblia dice el Señor Jesús que los judíos que no crean en Jesús simplemente no son de Jesús. Aún judíos, aún nacidos en Israel, esos eran sacerdotes, era gente importante dentro del grupo judío y no eran de Dios. Jesús les dice hijos del diablo. Wow, tenemos que pensar, no todos los judíos, acuérdense, hay muchos que se han convertido, gracias a Dios. Ahorita a estas fechas hay cantidades de judíos convertidos a Jesús, gloria a Dios. Entonces, déjenle digo que Pablo dice, leímos el miércoles pasado, el deseo de mi corazón y mi propósito es orar por la salvación para el pueblo judío. El deseo de nuestro corazón es que el pueblo de Dios venga a los pies de Cristo, encuentren que Él es bueno, que Él es santo y que está con su iglesia, como dice aquí. Entonces, juntos todos, en nuestro tiempo de oración, siempre tenemos que pedir por la salvación para el judío. Amén. Entonces, definitivamente los judíos que honran a Dios, que no honran a Dios, no pueden llevar el nombre de judío y tampoco pueden ser salvos. El problema aquí es más grave, pues la Biblia dice que si alguien no está en Cristo no tiene salvación. Sí, el problema aquí con los judíos es de que ellos pueden decir, es que nosotros tenemos a Dios, tenemos al Padre, nos guiamos porque muchos de ellos dicen eso, como los testigos de Jehová, los mormones y tantas gentes que dicen eso, nosotros tenemos al Padre, somos salvos por el Padre, nosotros somos testigos de Jehová. Si cuando el Señor dice, si no tienes a Jesús no entras al cielo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si no tienes a Jesús no tienes tampoco al Padre, no importa qué digas. Juan 15:23 dice, el que me aborrece a mí, Jesús hablando, también a mi Padre aborrece. Si un hombre no cree que Jesús es Dios, no está dando honra a su nombre y asimismo no está dando honra al Padre. Entonces no tiene a Dios. Si no honra al Hijo, no honra al Padre. Si no tiene el Hijo, no tiene al Padre. No importa qué digas, no importa cómo lo veas, cómo lo entiendas, ese es el Evangelio. Dios envió al Hijo a salvar a los hombres. Los hombres no creen en el Hijo, no tienen salvación. ¿Qué tienes que hacer entonces para ser salvo? Creer en el Hijo, creer, ahí te va. Creer que Él es de la misma sustancia que el Padre y que en el trono de Dios está Jesús, con la autoridad para perdonarte a ti y a todo el que en Él crea. Él es Dios, así das honra a su nombre. Así das honra al nombre de Jesús, honora su nombre, su deidad, y entonces tienes a Dios. Conoces a Dios, es Dios tu papá, tu Padre,
tu Dios, el Dios de la Biblia es tu Dios cuando tienes a Jesús. Si no lo tienes, entonces no. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Que estas palabras a lo mejor las oímos así como muy light de repente, pero Jesús está diciendo cómo. Sí, es de la misma intensidad, al mismo nivel, no hay diferencia, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Creen que haya alguna diferencia entre el Padre y el Hijo aquí cuando digo eso? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Judío o no judío, si no es Jesús tu Dios y Señor, no eres de Dios. Ya sé que esto es también, de repente lo podemos sentir como, pero qué pastorcito tan terrible, tan duro, porque es así, puras piedras avienta. Pero tenemos que entender esto. Esto es como bien básico de nuestra fe, pues. No para criticar a nadie ni para ir a pelear a nadie, pero hombre, para nosotros mismos. Si tenemos al Señor, si honramos a Jesús como Dios, tenemos salvación. ¿Por qué no lo tomamos así de suavecito y de rico? Dice Jesús también en Juan 14:1, no se preocupen por nada, no se turbe vuestro corazón. Entiendan esto: ¿crees en Dios? Creed también en mí. Otra vez, al mismo nivel, Él es Dios. Y si Él es Dios y tú crees, ya creías en Él, ahora vas a seguir creyendo en Él. Entonces eso dice primera de Juan 5:13, para que todo el que cree en el Hijo sepa que tiene vida eterna y siga creyendo en el nombre del Hijo. Ahora te entiendes, te afirmas, confirmas, sabes, no sientes ni piensas, no, sabes que eres salvo, porque Dios es tu Salvador. Así. Porque, por ende, si no honras la deidad de Jesucristo, en realidad no crees tampoco en Dios. Los judíos que ignoran a Jesús son llamados de la sinagoga de Satanás. Mucha atención, no todos los judíos, sino solo los que no obedecen a la doctrina de Jesús, que es el evangelio de la gracia. Ahora, nos es necesario observar esto con cuidado y con gran gozo. Dios dice dice aquí que hará que estos rebeldes judíos vengan humillados. Sí, dijimos el miércoles pasado que no era, porque dice que se postran ante ti, dice en el texto. Entonces, no es que los judíos estos ahora vengan a adorar a la iglesia, sino vienen sometidos a la iglesia y entienden que Dios los ama, que está entre ellos. Sí, porque es la misma cosa, digamos que es la misma ilustración que lo que pasó con el apóstol Pablo, que él era un perseguidor aférrimo de la iglesia. Dice que los sacaba de la ropa y los llevaba de las orejas a la cárcel, a los cristianos, y luego se convirtió él a Cristo, y ahora él era uno de los perseguidos. Se somete al grupo al cual él perseguía. Esa es la idea. Ahora los judíos encuentran que del otro lado es en donde está Dios, pues, y ahora Dios dice: yo los voy a traer a ti, y van a ser sumisos porque van a entender que los amo. Eso es a la iglesia. ¿Qué les parece? Yo puse acá: de ninguna manera eso significa que son desechados. Esto es, Dios no está desechando a los judíos, sino que son restaurados. A un momento en la gran tribulación les va a caer el 20 y dirán: en verdad Jesús es Dios y Él es bueno, siendo también salvos. Los judíos van a ser salvos dentro de la gran tribulación. Esto hará Dios con la gran tribulación. Por eso existe la gran tribulación. Si queremos saber por qué Dios escogió 7 años para destruir casi el mundo entero, bueno, pues porque su propósito es la restauración de Israel, la restauración de los judíos rebeldes, sí, que veían la verdad, pero que por alguna razón extraña no la estaban atendiendo. Ahora que yo fui a Israel, hubo una pregunta de un hindú que conozco, es vecino, y me dijo: entonces en Israel no hay cristianos. Y estaba como una clase de burlonamente, ¿verdad? Porque nosotros los de Occidente, de Estados Unidos, vamos a Israel porque somos cristianos, pero luego allá no hay una fe abundantemente pública de cristianos. Es como difícil de tragar eso, ¿verdad? Pero cuando entendemos esto, simplemente entendemos esto:
ellos, por rebeldes de toda su vida, han sido, tienen una clase de venda y no pueden ver la verdad, la cual el Señor en la gran tribulación se las va a quitar. Ahora, durante este tiempo, muchísimos judíos son cristianos ahorita, seguidores de Jesús, salvos. Sí, en el tiempo de la gran tribulación, el Señor va a hablar con los que estén vivos y a todos va a salvar. Dice aquí, y entendemos muy claro. Dice acá, es llamada, la gran tribulación es llamada en el Antiguo Testamento el tiempo de angustia de Jacob. Eso está en Jeremías 37. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Sí, esto es, en la angustia Dios les va a dar esta salvación. Va a tratar con ellos y los va a librar de su locura, de su venda, de no ver la verdad cuando la tienen pues enfrente de ellos. Dios sellará un grupo, y esto se me hizo bien interesante porque mucha gente cree que los guardaré de la hora de la prueba significa que los guardaré dentro de la prueba. Y tienen ellos, digamos que algunas palabras en griego y en hebreo que dicen eso, pero aún en griego y en hebreo, digamos que los que saben griego y hebreo, yo estuve nomás estudiando todo esto en comentarios, dice, no puede ser que se queden allí, porque los que se queden en la gran tribulación es terrible el tiempo, pero hay unos que son sellados. Esto es que sí van a estar dentro de la gran tribulación, sellados por Dios, y no pueden, nadie les puede hacer daño. A los demás sí, pues. Entonces Dios no está probando a los que mueren Dios no puede estar probando a la iglesia de Cristo, porque no tiene nada que probarles, pues eso se fueron en el rapto. Pero dentro de la gran tribulación, los que entran allá y los que van a ser salvos acá, hay un grupo de personas que va a llevarles el evangelio a los que estén dentro del mundo entero, ¿verdad? Pero que son 144,000 judíos. Esos van a ser sellados y van a estar dentro de la gran tribulación sin ser afectados. Entonces es bien importante que entendamos estas cosas, porque tenemos que estar bien seguros de tener este gozo que tiene la iglesia de Filadelfia. Vamos a ser librados de ese tiempo, aun cuando hay otros que van a pasar por el tiempo sellados para no ser afectados. ¿Sí? No, si entramos, somos unos que no teníamos esta gran fe, pues. ¿Ya? Si no somos judíos y entramos, pero si somos judíos y estamos sellados, entonces Dios sabe lo que hace. Puse acá, Dios sellará un grupo de gente que entrará a la gran tribulación, pero nadie podrá hacerles daño. Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Acuérdense ustedes, eran 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Y esos entraron pues a la gran tribulación, van a predicar el evangelio. Todos son judíos, exclusivamente para el pueblo judío, pero de allí cantidad increíble de toda lengua, raza y color van a ser salvos, porque se va a estar predicando el evangelio a más no poder aún dentro de la gran tribulación, porque el Señor quiere. ¿Cuál es su propósito? Pues tratar con Israel, y todo Israel va a ser salvo, y muchísimos no judíos, pues muchos gentiles. Esos no son la iglesia ya fue raptada. Eso es otro grupo. Pues, y acá el pastor J. Vernon McGee les llama a las personas que van a ser salvos dentro de la gran tribulación la iglesia apóstata. Como dije, la iglesia apóstata, porque aquí conocen la verdad, pero no les afecta, no cambian, no cambian su forma de ser. Dicen: yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero soy rebelde. Todavía echan mentiras y todavía sin que les duela, pues, como ya dije, sin arriscar las narices, hacen pecado, viven en fornicación, hacen todo lo que no se debe de hacer, pero todavía escondido detrás de: yo soy cristiano, estos tristemente van a entrar a la gran tribulación, y allá adentro dice la Biblia que cuando encuentren la verdad y vean que todo esto es cierto, van a venir a los pies de Cristo. El pastor Vernon McGee le dice a la iglesia apóstata: pues esta está formada de personas que hoy día conocen la verdad pero la ignoran, incluyendo a estos judíos, que a través de la predicación de los 144,000 por el mundo entero resultará en esto. ¿Cuál va a ser el resultado de la predicación de los 144,000 judíos? Bueno, Apocalipsis 7 del 9 al 10 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud
la cual nadie podía contar. Imagínate qué gran gozo. Dentro de eso ya la gente que se metió, que sí entraron a la gran tribulación, que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Esto me encanta porque también afirma que en el trono está el Cordero, y que hay un solo Dios, y que ahí está el Cordero en el trono de Dios. Gloria a Dios. Digamos que esto no era la explicación, pero ahí está, es tan súper claro. Ahí están todos los que fueron salvos por el Cordero enfrente del trono, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, que hablan de victoria, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y al Cordero que está allí, y es también Dios. No otro Dios. ¿Cuántos dioses tienen ustedes? Uno, que se nos ha manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo conocemos perfectamente bien. Gracias, Señor Jesús. En la era eclesiástica o dispensación de la gracia, judíos y gentiles formamos un solo cuerpo. En el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, formamos un solo cuerpo, judíos y no judíos, que se llama ¿cómo? La iglesia de Cristo. Somos el grupo de la iglesia del cuerpo de Cristo, ¿sí? Las personas salvas durante la tribulación son otro grupo, si no es la iglesia que somos ahorita. Pero los dos grupos, al final de cuentas, sin diferencia, somos salvos. La iglesia de Cristo ahorita, el cuerpo que somos, los salvos, y el cuerpo que salga de la gran tribulación, que es otro cuerpo diferente que el cuerpo de la iglesia, pero al final de cuentas, sin ninguna distinción, todos vamos a ser salvos el día que Jesús venga y establezca su reino aquí en el mundo después de la gran tribulación. Romanos 11 del 25 al 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Y esto le dice a los de la iglesia, ¿sí? El Señor está hablándole ahorita a las personas de la iglesia que somos salvos por la gracia de Dios. Dice: en cuanto a vosotros mismos, o sea, no te creas mucho porque ya eres salvo, y los judíos no. Esto es, no, dice el Señor, no seas arrogante en cuanto a los judíos, porque puedes decir lero, aunque judíos no son salvos y yo que no soy judío soy salvo. Entonces, no seamos arrogantes. ¿Está bien? El Señor es bien claro en lo que Él dice. Otra vez: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios tiene un número de gentiles que van a entrar al cielo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Sí, de eso estamos hablando aquí. De eso hay muchísimos no judíos que vamos a ser salvos cuando se termine el número indicado por Dios. Cuando todos los no judíos seamos salvos, entonces Dios va a tratar con los judíos y va a salvar a todos. Así como dice acá, a través del libertador que viene de Israel, que es Jesús el Señor. ¿Cuál más? Ahora, hermanos, esto pasará durante la gran tribulación. Pero en el versículo 10 es bien claro. Jesús explica que porque Filadelfia guardó su palabra, Jesús les evitará entrar al tiempo de la prueba que acontecerá a todos los que mueren sobre la tierra. Esto es lo que Dios indica, y una vez que Dios indica esto, no hay una ligera duda de que van a entrar a la gran tribulación. El Señor es súper claro: no entrarán a la hora de la prueba. Es súper claro, no van a entrar. La iglesia de Filadelfia no entrará a la gran tribulación. Hay un número significativo de creyentes que entienden esto como que de todos modos entrarán, porque Jesús los cuidará allá adentro. Pero, y aunque suena más espiritual, como ya dijimos al principio, que ser liberados, Jesús está diciendo que la iglesia de Filadelfia no entrará a la gran tribulación. Es tiempo de prueba, y esta iglesia no necesita ser probada. La iglesia, el juicio de la iglesia de Cristo sucedió hace 2023 años en la cruz del Calvario. La prueba, lo necesario para que la iglesia sea salva, Jesús lo libró, tomó el problema en él y lo destruyó en la cruz junto con su vida. Amén. Nosotros no ocupamos ser probados, porque nuestro juicio sucedió en la cruz, y Jesús dijo en la cruz: todo está consumado. Los míos ya son míos por fe.
dice Jesús, que solo los moradores del mundo serán probados. Y la iglesia no tiene ciudadanía más en este mundo. Jesús en Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y eso es súper bueno que lo entendamos. Nosotros estamos aquí en este mundo, pero no nos aferramos a las cosas del mundo. Este no es nuestra casa permanente. Sí, nosotros estamos aquí de paso, estamos de visita en este mundo, y las cosas del mundo nos son ajenas. Sí, estamos de paso. Lo que tenemos en verdad es el cielo. Nuestra ciudadanía del cielo, somos de Dios. Amén. Jesús indica que Filadelfia será librada. Entonces entendemos que será librada, punto y aparte. No hay más cosas que entender. El Señor dice que no van a pasar, y pues no van a pasar a la gran tribulación. Creer otra cosa es necedad, y aún el contexto prueba que esta es la iglesia que Jesús raptará, y nos encontraremos con Él en las nubes. Gloria a Dios. Yo tengo este pensar: saberte de la iglesia que Jesús zafará de la tribulación llena de esperanza y de gozo al creyente, quien solo toma como hecho las promesas de Jesús, especialmente porque te anima a vivir comprometido a santidad. Esto es, cuando tú te sabes de la iglesia de Cristo, que tú te sepas la iglesia que Jesús va a raptar, de ninguna manera eso te hace débil o te hace no apto para el título de mártir, porque ese es el problema. O no, yo quiero ser martirizado para que vean mi fe. Si tú confías en Jesús, no te hace débil, no calificas para débil, para débil, para que no seas uno escogido para ser mártir. Si tú crees en Jesús y crees en su palabra, te califica como el que tiene fe. Así de sencillo, sí, y que es valiente, porque cree lo que Dios dijo. Pues Dios nomás está pidiéndonos eso. No, en ningún lado en la Biblia nos dice: tienen que conseguirse unos chalecos contra balas y llevar unos lentes contra sol para que no dice, no nos prepara la Biblia para la gran. ¿Se han fijado en eso? La Biblia no prepara al creyente. Debería, o sea, si fuéramos a ir, tendría que haber algún lugar donde nos diga: el sol va a estar potente y va a quemarte, tienes que llevar mucha protección solar contra los alacranes que tienen cabeza de gente. O sea, ¿verdad? Nos debía de decir cosas así, lo cual no hay eso. No está en la Biblia esos pasajes, lo cual nos da paz en el corazón el saber, bueno, pues entonces si el Señor dijo que nos iba a librar, es que nos va a librar. ¿Cuál es el problema? Ahora, mi punto es que si tú sabes eso, no te puede hacer un cristiano tibio. Al contrario de eso, te tiene que inducir a vivir santamente y a tener toda la seguridad de que tú vas a ser raptado. Te tiene que mover a santidad, a apartarte de pecado, a huir de pecado, a que te dé vómito cuando el pecado te está llamando. En Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí, tenemos que saberlo y tenemos que disfrutarlo y proponernos a estar preparados cuando Él regrese. En 2 de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si el Señor, ahí viene, Él dijo, y el rapto sucederá en cualquier momento, y nosotros tenemos que estar esperando ese rapto, apartados de maldad. No hay que ser corajudos o mentirosos, y si alguien es mentiroso y corajudo, entonces tenemos que arrepentirnos todos los días, clamar a Dios, porque su misericordia es nueva cada mañana, y el trono de gracia está abierto, y el poder del Espíritu Santo está disponible para transformarnos.
y cambiarnos, movernos del reino de las tinieblas ante el reino el reino de su luz admirable, que es su Hijo Jesucristo. Está disponible y estamos en el momento adecuado para que nuestra vida cambie en el poder de Dios. Amén. Para terminar, en la Biblia no hay una sola indicación de que debemos prepararnos para entrar a la tribulación, sino que hay muchos pasajes que especifican que la iglesia será quitada de la ira de Dios y de tal hora. Conclusión: la iglesia de Filadelfia será raptada por Jesús y tú y yo debemos estar seguros de estar en tal iglesia. Amén. En Tito 2:13 dice esto súper glorioso, me encanta, se los comparto al costo para que tengan el mismo gozo que me da cuando oigo esto. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué palabras tan gigantes para unos tan chiquitos. Amén. Nosotros tenemos un lugar en el cielo metidos adentro de Jesús, no más. Y Él viene por nosotros. No hay otros rumbos para llegar, no hay otros camiones, no hay otras rutas que te llevan a Dios. Hay un solo camión, y este camión se llama Jesús y está con las puertas abiertas, y el Padre nomás está viendo al Hijo. Es todo lo que Él acepta. Esperar el rapto nos ayuda a vivir comprometidamente a santidad. Amén. Te damos gracias, único y verdadero Dios, por tu amor por nosotros. Ayúdanos, Señor, para que en tu poder andemos, llenos de tu gracia andemos, en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos para que la verdad nos sea entendible, y las cosas que se oyen muy espirituales pero que no están en la verdad, entonces seamos capaces, en el poder de Dios, en tu poder, Señor, para quitar de nosotros las cosas que se ven espirituales pero que no son la verdad. Ayúdanos para solo creer lo que tú dices, aceptar tu majestad y tu deidad y recibir tu verdad día y noche, porque eso nos va a hacer merecedores de tus promesas. Nos hace merecedores de tus promesas. A ti gloria, honra y honor. Te adoramos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludar al Señor. Él es bueno con nosotros. La palabra del Señor nos llega al corazón, y pues así vamos a cantar este canto para despedirnos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria.